En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Todo en María y por las benditas almas del purgatorio. Queridos hijos, hoy es el domingo quinto, y también hoy coincide con la fiesta del grandioso Papa San Pío V. Hoy es la fiesta, 5 de mayo, el Papa de nuestra misa, de la única y verdadera misa católica, la misa tridentina para el occidente. Pero queríamos, como ya hemos anunciado, predicarles de Santo Toribio de Mogrovejo. La fiesta de él fue hace casi una semana, el 27 de abril, y es de las fiestas que tiene cierta principalidad para nosotros en Hispanoamérica. Igualmente lo que haríamos hacer, por lo que hace unos momentos anunciamos, Santo Toribio es el único obispo que ha sido declarado santo, es decir, canonizado oficialmente por la Santa Iglesia Católica, el único obispo declarado santo, decíamos, en 500 años de catolicismo aquí, el único. Y eso marca algo muy especial detrás de lo que dispone Dios y su providencia, porque Él permitió que haya uno solo, en 500 años, un solo obispo, y es Santo Toribio. Por lo cual, en nuestras tierras de la hispanidad, cobra algo especial. Y lo decíamos para las glorias de Perú y de Lima, una ciudad tan especial. Hoy en día tengo la impresión que el catolicismo que hay, sin duda, en Perú, pero no, tal vez por los masones y liberales no se nota tanto, pero en esa época debe haber sido un catolicismo muy, muy profundo para que coincidan 5 santos, podemos decir, al mismo tiempo y en la misma época viviendo en la misma ciudad. Pero sigamos adelante. Fue canonizado Santo Toribio 120 años después de su muerte, y esta canonización fue declarada por el Papa Benedicto XIII. Para la fecha ya llevamos 300 años casi desde que él fue declarado santo. Queríamos darles primero un resumen del texto oficial de la Santa Iglesia Católica que dispone ella para nuestros breviarios. Siempre ahí tenemos un texto oficial. Y para el oficio divino. Y en segundo término, compartirles otros datos biográficos de otras fuentes y también otros aportes. Leemos entonces en primer lugar unos extractos y resúmenes tomados principalmente del breviario para su fiesta, que es el 27 de abril, en el propio que se llama de Colombia. Toribio Alfonso, ese es su nombre completo, nacido de familia noble de Mogrovejo, en Mayorga, en el antiguo Reino de León, en España. Desde su adolescencia se entregó al estudio de las llamadas disciplinas o artes liberales. Las artes liberales para la época era una expresión acuñada que abarcaba el estudio de las humanidades, de la gramática y otros estudios clásicos. Recibirá la tonsura, lo cual a él le inscribió y lo introdujo en el clero. A través de la tonsura uno forma parte del clero. Se aplicará igualmente a los estudios del derecho canónico, primero en Valladolid, después en Salamanca, en el Colegio Mayor de San Salvador de Oviedo. Sin embargo, dicen la vida oficial en el breviario, que él hacía estos estudios de modo tal que la mayor parte del tiempo él pudiese entregarse a la oración y a otros ejercicios piadosos de nuestra santa religión católica. Esta sincera piedad que él adquirió y este sincero deseo de servir a Dios quedó demostrado con su actitud enérgica cuando cosas locuras realmente que se han hecho a través de los tiempos y no es tan raro ver en la vida de los santos, cuando fue introducida en su cubículo una mujer impúdica en orden al pecado, y este gran amador de la virginidad la expulsó con firmeza. Después de ocurrir estos hechos, él se ejercitó de continuo con ayunos, con vigilias y con castigos sobre su propio cuerpo. También con sus pies descalzos hizo una peregrinación hacia Santiago de Compostela, en Galicia, al sepulcro del apóstol Santiago. El Papa Gregorio XIII le nombró arzobispo de Lima, en el cual cargo se entregó con apostólica solicitud para trabajar en pro del catolicismo en esa nueva cristiandad, y esa palabra obviamente que la quiero rescatar, en esa
nueva cristiandad, eso dice la vida oficial de él, en latín, en esa nueva cristiandad ya para afianzarla, ya para ampliarla. En latín, quo in munere apostolicam sollicitudinem innova Christianitate. Me encantan y ya alguno entenderá por qué esa expresión, en esa nueva cristiandad. Vel solidanda, sea para afianzarla, vel amplianda, adivens, para ampliarla. Ya diremos. Santo Toribio, siendo obispo, organizó la realización de sínodos e incluso concilios diocesanos y provinciales según los estatutos de Trento, y de algunas de sus disposiciones la Iglesia se hizo eco promulgándolas, ya tomándolas desde América, digamos así, y por estos cánones o normas se rige la Iglesia católica en América. Claro, el oficio de él habrá estado creado, por lo menos diría uno, a finales de 1700, lo que leemos nosotros actualmente en el breviario, porque con el tiempo eso tuvo vigencia hasta comienzos del siglo XX. Vale decir, lo que dispuso este santo para el buen gobierno del catolicismo, para que crezca el catolicismo acá, tuvo vigencia hasta comienzos del siglo XX, porque recién allí se hizo un concilio plenario de los obispos de América y recién ahí se renovaron esas normas o se actualizaron según las necesidades del tiempo, pero hasta entonces se regían por lo que nuestro santo había dispuesto en vida, desde el siglo XVI, hasta el siglo XX. La diócesis, su territorio, ciertamente grandísimo, y ya diremos más adelante algo más, y con increíble esfuerzo fue visitada por él en forma completa en varias oportunidades para la época, y todo su trabajo y esfuerzo para que el clero tenga disciplina, los seminarios también, para que el clero tenga disciplina, y que guarden de paso bien esta palabra los seminaristas, disciplina. Su trabajo en los hospitales, iglesias, monasterios, cenobios para las jóvenes mal casadas, hasta en eso había pensado, aquellas pobres jóvenes a las cuales se les había arruinado el matrimonio, él las recogía en una especie de monasterio para estar protegidas y etc. Casi todas sus rentas las destinaba en beneficio de los pobres, la vida oficial lo dice, a quienes él llamaba, esto también lo dice la vida oficial, a quienes él llamaba sus acreedores. Los pobres eran sus acreedores, decía él. En cuanto al sacramento, la confirmación, ya lo dije cuando fue propiamente su fiesta, pero lo repetimos, escuchen bien los que no habían oído esa prédica. En cuanto a la confirmación, el sacramento de la confirmación, 800.000 hombres confirmados, hombres y mujeres, 800.000 personas, 800.000. Imagínense el trabajo que es eso. En latín, octingentis ut ferum, como se refiere, octingentis hominum millibus, 800.000 seres humanos como se refiere. Recibieron de sus manos el santo crisma para la confirmación. 800.000, impresionante. Innumerables contradicciones tuvo que padecer, ya sea de quienes están fuera de la iglesia a causa de la fe, los indios, ya sea de quienes están dentro de la iglesia con motivo de defender la libertad de la Iglesia Católica, soportando en todas estas luchas contradicciones con suma paciencia, y defendió los derechos de la Iglesia Católica con mucha energía, muy deseoso, si era el caso, de tener que dar la vida, el martirio, si hacía falta, para defender lo que le corresponde a la Iglesia Católica. Finalmente, mientras hacía concienzudamente una de sus visitas pastorales en su territorio, su propia diócesis, en el año 1606, apenas empezado el siglo XVII, con 68 años de edad, bajo una enfermedad grave y recibido el santo viático en la iglesia, en medio de ese viaje que estaba realizando,
exclamando como un pregón de su muerte, dijo antes de fallecer: Letatus sum inis que dicta sum mihi in domum domini ibimus. Es un salmo que dice: estoy feliz por las cosas que me han sido dichas, iremos a la casa del Señor. Y así, 23 de marzo, expiró en el Señor. Esa expresión que prácticamente todas las prédicas de los funerales decimos: morir en el Señor, in domino, morir en el Señor, lograr la salvación. Eso en el texto oficial del breviario, un resumen, algunos extractos. Veamos ahora otros datos biográficos tomados de distintas fuentes. Santo Toribio fue entonces el segundo arzobispo de Lima. Él es uno de los tantos grandes hombres del siglo de oro de España, del siglo de oro español, el siglo XVI, que muchas veces les hemos referenciado. El siglo de los más grandes, siglo XVI, el siglo de los más grandes santos de España, el siglo de los más grandes héroes también de España, en el orden civil, el siglo XVI, el siglo en que fue hecha América para Dios y para el catolicismo. El siglo XVI debe ser amado por nosotros, porque fue el más glorioso de España y fue el siglo en que fue hecha América para Dios y para el catolicismo. Debemos amar el siglo XVI. Fue el siglo en que fue hecha para ella, para América, la civilización también. Y para la época la más alta civilización que existía. La gloria de España ese siglo. La más alta civilización que existía fue trasladada aquí a América. La España del siglo XVI. Santo Toribio, decíamos recién, era originario de Mayorga, en España, de origen noble, nacido en 1538. En su adolescencia, ya lo dijimos, fue a estudiar Humanidades y Derecho en Valladolid, Salamanca, Coimbra también viajó, y se graduó finalmente en la Universidad de Santiago de Compostela, con 30 años de edad. En diciembre de 1573 tenía solamente 35 años, muy joven, y le llega en forma imprevista, esto lo dije varios años atrás, su nombramiento como inquisidor de Granada, el famoso tribunal de la Inquisición. 7 años después de haber sido nombrado inquisidor, recién 7 años después, le llega su título de obispo. Y cuidado con aceptar la leyenda negra contra la Inquisición. Esta institución tuvo grandísimos santos en su seno. Sin ir más lejos, hoy es San Pío V, el Papa San Pío V, el Papa de la única misa católica verdadera, y San Pío V fue inquisidor, para que se den cuenta, antes de ser Papa, para que se den cuenta que esa institución ha tenido grandísimos santos en su seno, al mando de ella, como jefes de ella, en las distintas ramas. ¿Qué otro ejemplo? Santo Domingo de Guzmán, el fundador de los dominicos, fue inquisidor. Otro ejemplo más, San Pedro de Arbués, otro santo, inquisidor. Otro ejemplo más, San Pedro de Verona, otro santo, inquisidor. Y nuestro Santo Toribio Mogrovejo, antes de ser obispo, fue inquisidor de Granada. Si en alguna oportunidad, cierta institución, la que sea, ha tenido funcionarios indignos, diferentes tal vez de los santos, y que no son todos. Siempre lo digo, nunca lo hago. Alguna vez voy a tomarme la molestia de enumerar todos los santos que han sido parte de la Inquisición. Deben ser mínimo 20, diría yo. Pues bien, nunca lo he hecho, espero poder hacerlo. Pero si hay un funcionario indigno de cualquier institución, pues bien, corre por cuenta del dueño. Si uno es un indigno funcionario, se hace cosas malas. Pero la Inquisición albergó en su seno grandísimos santos que muestran cómo son las instituciones de la Santa Iglesia Católica. Sigamos con Santo Toribio ahora. El gran rey de España, Felipe II, tenía alto concepto de él y fue su admirador y su protector. Amén, pobre Santo Toribio, de que después el virrey del Perú le creó ciertas
inconveniencias con el rey. Pero de cualquier manera, tenía alto concepto de él, admirador y protector de Santo Toribio. Dicho rey, Felipe II, propuso al Papa Gregorio XIII el nombramiento como arzobispo para Lima. El rey lo propuso para ser el sucesor de Jerónimo de Loaiza, que fue el primer arzobispo de Lima. Y allí está enterrado en la catedral también junto a Santo Toribio. Tuvimos la suerte de rezar allí y años atrás, o un año atrás, les dejamos ese folleto con las reliquias que tiene la ciudad de Lima de estas 5 almas santas, en este caso el obispo. En mayo de 1579, entonces, el Papa le nombra arzobispo de Lima y la consagración episcopal recién se hace 1 año y medio después. ¿Cómo son las cosas? Uno dice, qué curioso, ¿por qué tanta demora entre el nombramiento y la ceremonia de consagración? Pero así fue. 1 año y medio después, en septiembre de 1580, recién lo consagran obispo en la ciudad de Sevilla, en España. Y arriba a Lima, en un viaje tremendo, 9 meses después. Él es consagrado obispo en septiembre de 1580, un mes después parte para Lima, va a venir con una de sus hermanas, Grimanesa de Mogrovejo, con sus 3 hijos y sobrinos de él, y con su cuñado, apellido Quiñones, no recuerdo el nombre, que terminó siendo alcalde también de Lima, pero viajaron juntos. Llevaron 9 meses para viajar, imagínense, desde España hasta Lima, 9 meses de viaje. Entonces llega en 1581, como decimos. En Hispanoamérica no había pasado siquiera 100 años del descubrimiento, y en nuestras tierras, estamos en 1581, 1492, no son 100 años todavía, y en nuestras tierras de Hispanoamérica ya se había hecho todo se había hecho ya acá. Se suele referir que en 80 años España hizo aquí todo en 80 años, ni siquiera un siglo estaba todo construido, las más grandes obras de España y del catolicismo como ella hizo. Todo hecho para la época en que él llegaba sin tener siquiera 100 años del descubrimiento. La exaltación de la fe, eso hizo España. La difusión de la fe católica, la conversión de los indios al catolicismo, la población española, toda la civilización, toda la organización social, las catedrales hermosísimas y monumentales de una punta de América a otra, a donde uno vaya. Las iglesias, no solamente las iglesias catedrales, las otras iglesias, las órdenes religiosas, las universidades, todo hecho en menos de 100 años aquí. Esa es la gloria de España. Y los demás centros de cultura, los colegios, famosísimos los colegios que España y las órdenes religiosas españolas hicieron aquí. Todo el desarrollo económico, hubo un gran desarrollo económico, destruido con nuestra revolución en el siglo XIX, dicho sea de paso. Y ahora el punto más importante entonces para este siglo XVI, la obra de España en Hispanoamérica, y ya lo saben, pero 1000 veces se los repetiré. España fue la única nación del mundo que fue capaz de hacer, una vez caída la cristiandad europea, fue la única nación del mundo que fue capaz de hacer y repetir una segunda cristiandad. Y la última que se dio en la historia, y la última que existió en la humanidad. España hizo aquí, ya lo saben, la cristiandad española. Y nosotros somos eso. Y nosotros somos hijos de españoles. Somos los hijos de lo que aquí se dio la cristiandad española. La cristiandad española duró 3 siglos y el fin y la muerte de la cristiandad española aquí fueron nuestras revoluciones del siglo XIX, todas de tinte masónico y liberal. El año 1810, las principales. Todas nuestras revoluciones han tenido la influencia de las ideas de la tan anticatólica Revolución Francesa. Esas interminables, porque eran interminables, convulsiones políticas del malhadado siglo XIX. Eso destruyó la cristiandad que aquí en Hispanoamérica existía. Fue el fin, fue la muerte de la cristiandad que se había logrado aquí.
¿Qué es una cristiandad? Lo hemos dicho varias veces, pero vale la pena repetirlo. Una cristiandad es aquella organización de la sociedad civil, es decir, de los países, en la que, como corresponde, se pone en el centro, en el número uno, en el centro de dicha vida civil y social, a Dios nuestro Señor Jesucristo y a su santa Iglesia Católica, y todo se rige por ella, en lo civil, inclusive. Eso es una cristiandad y lo hizo España y somos nosotros. 2 veces nomás se dio en la historia. Cuando la Iglesia Católica hizo Europa, eso fue la cristiandad europea, 10 siglos, y cuando España lo hizo aquí, en América, la cristiandad española, 3 siglos duró. Volvamos a Santo Toribio, Lima entonces, Perú, podemos decir toda América del Sur, porque fue para toda América del Sur, no había otro virreinato en esa época. Tuvimos entonces la dicha de tener en el gobierno de las cosas católicas a un obispo santo. La ciudad de Lima en la época era llamada, lo saben, Ciudad de los Reyes. La había fundado en enero de 1535 don Francisco de Pizarro y la llamó Ciudad de los Reyes en honor de los Reyes Magos, porque él la funda en enero muy cerquita de la fiesta de los Reyes Magos, que es el 6 de enero. Y otros dicen que la llamó también Ciudad de los Reyes en honor de los Reyes de España. Santo Toribio llegaba a Lima 46 años después de la fundación y él personalmente tenía 42 años de edad cuando llega a Lima, que era una ciudad ya muy importante para la época, con esos 42, 46 años de fundada. La comparaban con Madrid, para que se den cuenta cómo era Lima para la época. ¿Cuántos habitantes podía tener para la época? Lo hemos dicho muchas veces para resaltar los santos. Por decir algo, 20.000 habitantes tendría, si acaso. Y en ese recinto tan pequeño, este barrio tiene más gente, más de 20.000 habitantes. Y en ese recinto tan pequeño, viviendo al mismo tiempo, 5 santos. Miren lo que era Lima para la época. El obispo santo, el santo de hoy. Santa Rosa de Lima, la patrona de Hispanoamérica, la misma época, Lima. Lima, San Francisco Solano, un santo, pero como ninguno. Cada día hace un milagro, casi, San Francisco Solano. Impresionante, ahí están sus reliquias en la ciudad de Lima también, ya van 3. El beato Juan Macías, cuyas reliquias están al lado, en el mismo altar de Santa Rosa de Lima, en la capital, en la iglesia de los dominicos, y el beato Martín de Porres también. Están los 3 en un solo altar, los han puesto los dominicos allí en Lima. Si podemos, le vamos a volver a regalar tal vez más adelante ese pequeño folleto con los 5 santos de Lima. Y Toribio, Santo Toribio, llega a Lima, dijimos, en 1581, gobernó el catolicismo de toda América del Sur, no había otra cosa, el único virreinato, y bendito sea Dios, gobernó durante 25 años, un cuarto de siglo, tuvimos el gobierno de las cosas del catolicismo en un santo, y murió joven, 68 años de edad. Fue el gran organizador del catolicismo en el virreinato del Perú, toda América del Sur, no existía otra cosa. El virreinato aquí en Colombia, el virreinato de Nueva Granada, fue fundado casi 200 años después. A él le correspondía lo que es actualmente Colombia también. El virreinato del Perú fue fundado en 1542. El de Nueva Granada, que es Colombia actualmente, Venezuela, Ecuador, etc., 1717 recién se crea, casi 200 años después. Y el de mis territorios, el virreinato del Río de la Plata, más de 200 años después se funda. O sea que mi actual país, Paraguay también, Uruguay, creo que parte de Bolivia, dependían de Santo Toribio de Mogrovejo también. Imagínense esa inmensidad, toda América del Sur. Y él recorrió esos inmensos territorios para la época y con las limitaciones. Se dice de él que recorrió 40.000 kilómetros, 40.000.
en sus tareas apostólicas, apostolado, en sus visitas pastorales, con todas las limitaciones de esa época, todos esos viajes a caballo, a pie, en mula, por ríos, por montañas, por llanos, por selvas, bajo calores insoportables, como son en algunas partes, lo saben, de la misma Colombia, bajo fríos en las altas cumbres de los Andes, bajo lluvias. Imaginen el esfuerzo que es eso. Santo Toribio hizo 3 grandes visitas pastorales a su territorio. La primera le ocupó, escuchen bien, viajando 6 años. Tuvo que estar viajando para recorrer gran parte de su territorio, si era toda América del Sur. En la segunda estuvo viajando 4 años. Y en la última, que le cogió la muerte, empieza en enero de 1605 y muere un año después, en marzo de 1606, viajando. Muere en la ciudad de Saña, que es bastante alejada de Lima. Allí muere. Santo Toribio, todas sus cruces, sus grandes cansancios, el esfuerzo de su trabajo, el enorme apostolado, todo esto se vio también agravado, como decíamos, con los problemas que tuvo con el virrey de la época. Y de cualquier manera supo afrontarlo como un verdadero hijo de Dios, con paciencia. Habíamos dicho tiempo atrás, y les repetimos, la tarea Ciclopia organizó 3 concilios, los famosos concilios de Lima. Con esos concilios se rigió América del Sur en el catolicismo hasta el siglo XX. Estamos en el siglo XVI, imagínense. Y una tercera parte de nuestras palabras, y ya lo hacemos a modo de conclusión, para recalcar 3 conceptos. El primero, ¿cuál de las virtudes, podemos decir, cuál de las virtudes relució más en Santo Toribio? Tal vez la virtud que más destacó en él fue el cumplimiento del deber de Estado. El cumplimiento del deber de Estado. Vale decir, la responsabilidad y dedicación al momento de cumplir bien con las responsabilidades que uno tiene. Jóvenes modernos, jóvenes adolescentes y no tan adolescentes. Es un drama eso hoy en día. La inmadurez que conllevan ser frescos, me decía otro joven colombiano. Al revés. El cumplimiento del deber de Estado. Cumplir a cabalidad las responsabilidades que nos tocan, los trabajos y demás obligaciones que son nuestro deber. Hay una anécdota de su vida que ilustra un poco ese espíritu que él tenía, Santo Toribio, en cumplir el deber de Estado a ultranza. Cuando llega a Lima, después de semejante viaje desde España, 9 meses viajando, a pesar del cansancio, por la noche le dice a su paje que al otro día lo llamara muy de mañana. Y su hermana, que recién nombrábamos también, doña Grimanesa se llamaba, le reclama por amor que cuide su salud y él responde: hemos de empezar a trabajar muy de mañana, que no es nuestro el tiempo. Allí tienen una ilustración de qué concepto llevaba y tenía él del cumplimiento del deber de Estado. A pesar de semejante cansancio, al otro día, muy de mañana, a trabajar. A trabajar. Entonces tal vez sí, podemos decir, fue probablemente la virtud que más relució, sin duda con la caridad, si no, no sería santo, etcétera, etcétera. Un segundo concepto, y este les tiene que decir, o nos tiene que decir, algo especial en este único obispo santo que hemos tenido, por ese mismo hecho. Santo Toribio de Mogrovejo es el único obispo en Hispanoamérica en 500 años de catolicismo
que ha sido declarado santo. Hay algo y mucho que nos tiene que decir ese hecho, el único en 500 años. Y hay algo de Dios, sin duda, y su providencia, para que las cosas hayan ocurrido así, el único obispo santo. Por eso cada año tenemos una enorme deuda. Ya son 2 las deudas colombianas. Ahora tenemos otra más. Tenemos una enorme deuda por el gran desconocimiento y hasta desinterés que tenemos por semejante obispo santo. Entonces debemos, como un inicio de pago de esa deuda de desconocimiento, celebrarlo cada año con grandes fiestas, estar pendiente de su fiesta cada año. Fue el 27 de abril. Entonces nos incluimos nosotros los sacerdotes, hay como una especie de no conocimiento de Él. Tenemos una deuda y debemos saldarla. Con respecto a estas palabras, alguien dijo, y ya se los había dicho alguna vez, alguien dijo, a Él se le debe en grandísima parte la rápida y profunda cristianización de la América española. Sin embargo, triste es tener que reconocerlo, Santo Toribio continúa siendo prácticamente para la gran masa de los fieles, incluso españoles y americanos, un desconocido. Eso decía alguien que escribió su vida, y es cierto, no se tiene mucho en cuenta a Santo Toribio. Sigue diciendo esta misma persona, la labor realizada por este arzobispo es el mejor de los regalos que España hizo a su América. Y el martirologio romano, una breve, chiquitita así, alusión a él, pero bien profunda. Las pocas palabras que dice son bien profundas, los tenemos en el martirologio. El martirologio romano dice así, día 23 de marzo en Lima del Perú, Santo Toribio, obispo, escuchen ahora, por cuyo celo se difundió por América la fe y la disciplina eclesiástica, punto. Pero ¿qué más profundo que eso? Por cuyo celo se difundió en América la fe católica y la disciplina eclesiástica, punto. Breve, pero bien profundo. Y el tercer y último concepto, festejamos a Santo Toribio, por él, bien que lo merece sin ninguna duda, pero festejamos a Santo Toribio, primero que nada, como siempre se hace en nuestra Santa Iglesia Católica, en honor de Dios, nuestro Señor Jesucristo, en honor del catolicismo, pero también como homenaje a España, como homenaje a España, la cual nos dio España, nos dio a Dios y a su religión católica, a su única religión. La América española, nosotros, fue grandísima, grandiosa, las Españas, nosotros. Y siempre remarcaremos a nuestros fieles que así debe ser su admiración y amor por España. Para esta época no hubo nación del mundo tan católica como España. Y en esa época, siglo XVI, en esa época fuimos nosotros creados. Y somos sus herederos. Y ya nosotros personalmente pedimos a Santo Toribio, ya que él fue un obispo santo de Hispanoamérica, que nos ayude en nuestro apostolado, sin ninguna duda. Que nos ayude el que fue obispo, que nos ayude en nuestro apostolado y que nos ayude también, evidentemente, en nuestra santificación personal. Ave María Purísima. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.